Bueno, muy bien, Dios le bendiga ricamente, gracias a Dios, lindo grupo para estudiar la palabra de Dios y este tema pero tan especial. Vamos a aprovechar bien el tiempo, hay mucho material, bastante, todos tienen su bosquejo, que nadie le falte el bosquejo porque hay muchos datos, muchos versículos que tenemos que estar mirando. Lo primero que quiero mencionar es acerca de por qué el poder sutil de abuso de autoridad. Una de las cosas raras que me ha pasado con este taller fue nunca lo había recibido, digamos, ¿no? La presión sutil de un pastor que me llamó cuando escuchó la audición de Radio Transmundial, que iba a estar dando el poder sutil de abuso de autoridad, y no esperaba realmente que un pastor me llamara para decir que no convenía dar el taller por causa de que son temas internos y bla, 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 bla. Entonces yo le pregunté cuál era la razón, por qué no es conveniente dar un taller, nada menos y nada más que mostrar, para abrir los ojos y ver lo que dice la Biblia respecto a este tema tan candente en estos días. Dice, bueno, pero lo que pasa es que son temas internos y hay personas que se pueden confundir. Yo dije, la palabra de Dios nunca confunde. Y le dije, y gracias por llamarme, porque estas llamadas son las que me estimulan a dar el taller. ¿Cuáles son las picardías, las artimañas? ¿Cuáles son los métodos que se están utilizando psicológicamente para poder manipular y tener y hacer y lo que ellos realmente quieren en su cometido? Vamos a abrir en la página 1 y dice en la introducción, este pequeño taller nos ayudará a abrir los ojos y observar lo que dice la Biblia. Esto es fundamental, abrir los ojos y ver específicamente qué es lo que está diciendo la palabra de Dios. Dice, entonces, observar lo que dice la Biblia con respecto a la sujeción a las autoridades y entonces jamás ser las víctimas del abuso de poder y tampoco ser los victimarios. Tal vez lo que yo voy a decir ustedes ya lo saben, pero cada vez son más las personas que están cansadas con lealtad. Cada vez son más las personas que te dicen, Héctor, estoy cansado, me han utilizado de lunes a lunes, no he tenido tiempo para mi familia, para mis hijos, y están cansados de trabajo religioso. Y hay una gran diferencia entre el servicio a Dios y el trabajo religioso. Hoy las personas están exhaustas, con estrés, cansadas, golpeadas, usadas, pero por excesivo trabajo religioso y no por servicio a Dios. El servicio a Dios no cansa, de hecho, todo lo contrario. Dice en nuestras notas, he podido observar vez tras vez que hay abuso espiritual. Cuando se emplea la espiritualidad para hacer que otras personas vivan según cierta norma espiritual, conforme a los parámetros de los abusadores. Obviamente, para conseguir sus cometidos. Una de las cosas que siempre tenemos que tener presente fue aquel gran acto de los bereanos. Pablo se va de Tesalónica y a 80 kilómetros de allí llega a una aldea llamada Berea, y me llama la atención que no hay ni primera de Berea, ni segunda de Berea, ni tercera de Berea. Hay de corintios y hay de tesalonicenses, pero de Berea no hay. Y era un pueblo que llegaron a ser más nobles que los que estaban en Tesalónica, dice el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 10 y 11. Ahora, la razón de que llegaron a ser más nobles, y no está hablando de nobleza, de estirpe, de familia, sino de mentes abiertas para recibir la palabra de Dios. Y dice el texto, porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día para ver si lo que Pablo decía era verdad. Ahora, el que escribe es el doctor Lucas. Él podría decir, o podría haber escrito, ¿cómo se atreven estos bereanos de cuestionar al apóstol, gran apóstol realmente, Pablo de Tarso? ¿Cómo pueden hacer esto ante un hombre de Dios? Podía rezongar Lucas. Sin embargo, cuando Lucas escribe el libro de los Hechos, está ponderando una actitud que es noble, de ver que lo que Pablo está diciendo pasa por la palabra de Dios. Hoy ya no se está escudriñando absolutamente nada. Hoy ya no se está observando lo que dice la palabra de Dios. Por causa del infantilismo espiritual y el analfabetismo bíblico, la gente va como un hedonismo, como un placebo,
a disfrutar de 3 horas, a tratar de ser feliz 3 horas a cualquier costo. Y ahí te van a dar un montón de placebos, que ya lo vamos a ver en este taller, para que te quedes contento, feliz, pero después vas a tu casa y seguís teniendo las cuentas, los problemas, tu esposa enferma o tal vez tu hijo enfermo o cualquier otro problema laboral, y uno dice, se terminó entonces ahora el hedonismo, la droga del placer, los placebos se terminaron. Nosotros tenemos que volver a la palabra de Dios. Este ha sido el gran problema del infantilismo espiritual, analfabetismo bíblico, que cualquiera hoy está viniendo. Es interesante que cualquiera está viniendo a Uruguay, dice 4 pavadas, y todo el mundo sale corriendo a los estadios o a los lugares cerrados para escuchar a estos hombres. Hay que tener mucho cuidado. Hay muy buenos hombres de Dios. Yo siempre digo, muy buenos hombres de Dios. Dios sigue utilizando a los hombres a través de los dones, las capacidades, los talentos, pero hoy ya no se está discriminando o discerniendo absolutamente nada. Los bereanos lo hacían, con mucha solicitud, respeto, también celeridad, prontitud, decían, vamos a escuchar. Este hombre no lo conocemos, pero vamos a escuchar. Escucharon y dijeron, pasa por las Escrituras lo que está diciendo. Y decían, lo aprobamos. Uno de los grandísimos problemas que hoy estamos teniendo es que ya no estamos, crinando, dice el griego, juzgando, pasando por la zaranda absolutamente nada. Uno de los pasajes más importantes que habla acerca de los falsos maestros, de los abusadores, los abusivos, está en 1 Juan capítulo 4, versículo 1. Y anótelo muy bien esto, 1 Juan capítulo 4, versículo 1. ¿Por qué es importante? Porque allí da 2 pautas, aunque semánticamente nos hace una trampa toda la lectura. Porque dice, amados hermanos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y explica el por qué. Porque muchos falsos maestros han salido por el mundo. 1 Juan capítulo 4, versículo 1. El problema que estamos teniendo es que no estamos leyendo la Biblia con atención. Pasamos por alto algunos verbos, algunos adverbios de negación, algunas partículas, algún subjuntivo, algún imperativo, se nos pasa por alto y entonces decimos, según el texto, lo que yo debo de hacer es probar los espíritus si son de Dios. Porque dice el texto, sino probad los espíritus si son de Dios. Ese es un grave error casi. Porque lo primero que dice el versículo es, no creáis a todo espíritu. Creáis, obviamente, está en subjuntivo. No es una orden, es un deseo, es modo subjuntivo. Pero al tener el adverbio de negación, automáticamente se convierte en un imperativo, en una orden. Amados hermanos, no creáis. Eso es una orden. Y uno dice, pero esa es la primera, esa tiene que ser la primera. Porque si creo, ya no pruebo, defiendo. Y ahí vienen los problemas. Serios problemas que las personas, al creer, después te dicen, Leites, vos no sabés el culto que tuvimos. Y yo he dicho, pero ¿viste el mensaje? ¿Cuál fue? Bueno, no sé mucho el mensaje, no estoy para juzgar al ungido de Jehová, pero lo que yo sentí ese día, la unción que sentí ese día, el calor y esto, y cómo yo lloré y cómo fui ministrado. Y yo dije una vez, hace muchos años, en la sala de conferencias de Sociedades Bíblicas, dije, ¿vos no te diste cuenta que el predicador habló del purgatorio? Dice, no sé, pero lo que yo sentí ese día fue formidable, fue algo maravilloso realmente. Entonces, estamos teniendo serios problemas que las personas, por causa, pongan atención a esto, de no hacer caso a lo que dice el texto, porque el texto dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Hay una explicación más que lógica, porque es conjunción consecutiva explicativa, está explicando, porque muchos falsos maestros han salido por el mundo. Entonces, si yo creo, automáticamente no voy a probar, voy a defender. Y ahí vienen los problemas. Y uno dice, pero mirá que está predicando cualquier cosa, mirá que no pasa por la Biblia, mirá que está manipulando la mente, mirá que está utilizando un sistema psicológico para que caigan en una paranoia espiritual y bla, 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 bla. Y dice, estás tocando al ungido de Jehová. Me extraña, Leites, que estés tocando al ungido de Jehová cuando el hombre es un tremendo hombre de Dios.
Un tremendo varón de Dios. Ya no van a probar absolutamente nada porque creyeron. Recuerde lo que dice la Biblia. Lo primero que hay que hacer es no creer. Para pasar después al segundo punto. El segundo punto es, vamos a probar. Ahora, la prueba no la hacemos nosotros en base a capacidad, formación, si sabe griego, si no sabe griego, si sabe gramática o si sabe Biblia. No, simplemente el filtro y la lupa es la palabra de Dios. Y aquí vienen dos puntos muy importantes en estos abusivos de poder. La palabra de Dios tiene que ser siempre presentada, pero tenemos dos puntas acá. El hombre puede, el predicador puede citar bien, aplicar mal. Y esto es un problemón que estamos teniendo también, porque te dicen, mira Héctor, yo escudriñé, anoté cuando él predicaba, vos me dijiste que era un sinvergüenza, un predicador de falsos dioses y herético, bla, 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 pero ¿sabes qué? Corroboré. Yo lo corroboré, anoté todos los versículos, citó en la versión 60 y te hablaba inclusive en Castilla Antigua como en versión 60, el hombre fue fiel al texto. ¿Sí? El enemigo en Lucas 4, cuando tentó a Jesús, citó el Salmo 91, verso 11 y 12, al pie de la letra. No cambió ni una coma ni un tilde, nada, todavía lo citó de la Septuaginta. Citó bien, el enemigo en la tentación de Jesús, le tentó con el Salmo 91, verso 11 y 12, citando al pie de la letra el texto. Citó bien, aplicó mal. Así que hay que tener mucho cuidado hoy en día, porque son muchos los que van a venir con la Biblia a decirte, porque dice Romanos, porque dice Hebreos, porque dice aquí y allá, que ustedes tienen que estar sujetos a mí, que yo soy el ungido de Jehová, que soy el que estoy guiando la gracia, y te van a citar versículos fuera del contexto, sin mirar todo el contexto, entonces te van a impresionar. Y soy el ungido de Jehová, y no toquéis al ungido de Jehová. Con esta frase, no toquéis al ungido de Jehová, en los 36 años de evangelio que voy a cumplir, he visto atrocidades. Con esta frase, no toquéis al ungido de Jehová. Las peores atrocidades la vi amparado a la frase, no toquéis al ungido de Jehová. Entonces las personas dicen, mira, yo no soy quien para juzgar, que lo juzgue Dios. Pero mirá que anda acuchillando, mirá que anda matando gente. Es Dios el que lo va a juzgar. La Biblia dice en Corintios que el espiritual juzga todas las cosas y no es enjuiciado de nadie. Y cuando dice eso, está diciendo que usted, que tiene el Espíritu Santo, y yo, y que conocemos la Biblia, todos nosotros podemos aprobar y desaprobar las actitudes de los hombres en base a lo que dice la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Tampoco es decir, a mí me parece usted que anda mal, a mí me parece que usted no está funcionando bien y me parece que está en pecado. No. Eso es pecado. Yo estoy hablando de aprobar o desaprobar las actitudes de los hombres en base a lo que ya dice la palabra de Dios. No solo lo podemos hacer, lo debemos y lo tenemos que hacer, categóricamente. Pero amparados a medio versículo fuera de un contexto, cuando Moisés murmuraron de él y tocaron el ungido, o cuando David no quiere matar a Saúl, que Saúl ya no está más ungido hace un buen rato, amparado a versículos o a medio versículo fuera del contexto, han hecho atrocidades. Y yo quiero mostrar que la palabra de Dios nos enseña que tenemos que estar sujetos a Dios primero y después a las autoridades. Ahora, eso no quiere decir que yo reciba una orden y no piense, no razone, no cuestione, no esté analizando, mirando, observando detalladamente lo que dice la palabra de Dios. Eso no tiene nada que ver. Debemos nosotros categóricamente hacerlo. Porque hay que tener mucho cuidado con las ordenanzas o los mandatos arbitrarios de los hombres. He visto por años personas salir de estos grupos, que ya después voy a mostrar por qué es muy difícil salir. ¿Cuál es el elemento psicológico? ¿Cuál es el lavado de cerebro? ¿Cuáles son las pautas, las razones por las cuales realmente, y son varias las razones, no pueden salir de esos grupos? Algunos no quieren, pero hay una razón lógica. Pero algunos han salido de esos grupos. Después de tanto ser golpeados, no aguantaron más y explotaron y salieron. Pero por años llevan la culpa. ¿Habré hecho bien?
El pastor me dijo que si yo me iban a caer maldiciones generacionales. Me iba al desierto, me iba en disciplina, que me iban a empezar a caer cosas y a acontecer cosas a mi vida. Para colmo, ustedes saben que siempre tenemos alguna gripe, siempre tenemos algún problemita de salud o en la economía. Entonces cualquier cosa que pase, desde el momento que se fueron hasta el momento, ¿verdad?, que le está pasando algo, ellos lo van a asociar y lo van a realmente atribuir a la maldición que le generó el pastor diciendo, si tú te vas, te va a empezar a ir mal. Yo no te deseo el mal, pero te va a caer el juicio de Dios. A la semana pierde el empleo y dice, no me tenía que haber ido de la iglesia. A la otra semana se le enferma un hijo y dice, uy, me empiezan a caer las maldiciones generacionales. O sea, siempre te va a pasar algo porque siempre tenemos problemas y dificultades. Entonces dicen, debo de volver. Tengo que volver. Dios me está llamando. Te trabajan psicológicamente para que cuando te vayas también sientas el peso de la culpa, del juicio o la condena. Es muy fuerte esto. Es muy fuerte. Bueno, seguimos. ¿Todos tienen su bosquejo? Muy bien, seguimos entonces. Cuando un pastor le dice a su congregación que aquellos que dejan su iglesia o le desobedecen su autoridad están en peligro de la furia de Dios, usted puede estar seguro, querido hermano, en esta noche, y los que están mirando el video, pueden estar seguros, totalmente seguros, que en este hombre está operando esa característica de control, ese espíritu de control. Espíritu como característica, no ningún demonio, Él está intentando sembrar temor como medio carnal de mantener a las personas dentro de su iglesia. Cuidado, comienzan a verse algunas señales. Ahora, ¿por qué se quedan las personas? ¿Por qué se quedan las personas? Es la gran pregunta del millón. ¿Por qué se van quedando las personas? Yo quiero decirles rápidamente los 4 puntos por qué se quedan. En realidad 6 puntos en total. Primero, hay demasiadas cosas en juego. Años invertidos allí, amigos, opiniones de los hermanos, porque ¿qué van a decir cuando yo me vaya? Como toda la vida estuvieron escuchando que el que se va en disciplina, se va en rebeldía, se va en rebelión, se va sin la cobertura. Sin la cobertura. ¿Ha escuchado esto de la cobertura? A mí me emociona. Hay mucho en juego. Este es el primer punto. El segundo punto es tienen miedo. Ellos dicen, el castigo implantado por el pastor, la disciplina, eso me va a traer problemas a mí, a mi hijo, a mi esposa, a mi nieto, a quien sea. Entonces tienen miedo. Ellos dicen, no se van. Ellos dicen, no me voy. No me voy, sé que esto está mal, ya he orado, Dios me ha confirmado, pero no me voy. Tengo miedo. El tercer punto es que se han vuelto tan dependientes al sistema, al maltrato, que en realidad ellos dicen, no podré vivir emocionalmente fuera de este sistema. No conozco otro sistema. Usted dice, no puede ser. Sí, se han vuelto dependientes del sistema, del maltrato espiritual, que no saben si podrían irse y sobrevivir fuera de este sistema, o financieramente fuera también, porque algunos están dependiendo también económicamente del sistema. El cuarto punto, esto es rarísimo, pero acontece siempre, se sienten que tienen la culpa por incitar a que los maltraten y que solo cosechan lo que sembraron. Solo estoy cosechando lo que he sembrado. O sea, estoy recibiendo lo que merezco. O sea que si las cosas están así, es porque me lo merezco. Muchos cristianos dicen, esto me está pasando por desobediente. El punto número 5 es algo cómico, que yo lo he visto. Cuando están a punto, pero a punto, justo cuando están decididos a irse, ¿sabe lo que pasa? Mejora la situación. El pastor los reúne, me dice, Leite, yo me iba a ir porque esto no daba para más. Pero ¿sabes qué? El pastor nos reunió, compró un asado, oró por nosotros y dijo, les amo en el amor del Señor. Y nosotros nos íbamos a ir, ya teníamos decidido irnos, pero fíjate el amor del pastor. Claro, cuando vio que la cosa se le complicaba, bajó los decibeles, mejoran las cosas, o lo hacen que mejoren las cosas por un tiempito, así que cambian la idea y se quedan por otros 20 años. El punto número 6 es lo más grave, que es lo que está pasando. Creen que es lo mejor.
ese sistema es el mejor. Claro que no tengo tiempo para mi familia. Claro que no tengo tiempo para mi esposa o para mi esposa o para mis hijos. No tengo tiempo para sentarme en el living y conversar con mi esposa. Pero no importa, es lo mejor. Pero es lo mejor que no tenga tiempo para tu familia. Porque te han colocado tantos, pero tantos trabajos que realmente están destruyendo tu familia. Algunos de los que están aquí van a entender muy bien lo que yo voy a decir. Muchas personas me han dicho, en donde yo estaba, si no vendía tantos ravioles, o tantos trapos de piso, o tantas cosas, no tenía amor. No amaba al Señor. Y algunos tenían que comer ravioles toda la semana, porque claro, no vendían tantos ravioles a los vecinos. Y uno dice, estamos todos locos. La verdad, hermanos, estos traficantes de fe, rematadores de Cristo al mejor postor, los que andan vendiendo a Cristo a precio de regateo, hay que denunciarlos. No el que se equivoca. Usted y yo nos equivocamos todos los días. Pero los heréticos, Pablo los prende fuego. Himeneo, Fileto, Alejandro, Juan el Calderero, el otro, Diótrefes. Vamos a ver el síndrome del diotrefismo. Esto es penalizado, penalizado. Abuso espiritual consiste en maltratar a una persona que necesita ayuda, apoyo o mayor crecimiento espiritual, lo cual, escuche bien, debilita, sabotea o disminuye el desarrollo espiritual de esta persona, de esa persona, para poder manipular los sentimientos. Ahora, ¿cuál es el propósito general de todo esto? Muy sencillo, quiere lograr su cometido. Puede ser dinero, puede ser estatus, puede ser confort, puede ser poder, mayormente a veces es poder. La gente está pensando en poder. Es rara la conversación de algunos pastores. Había un pastor que hacía tiempo que no lo veía, y cuando lo vi, en vez de preguntarme por Adriana, Marcelo, Silvana, mis hijos, ¿verdad? Me dice, Leite, ¿cómo te va? ¿Cuántas almas tenés? Yo le dije, una sola, digo, porque con 2 Leite adentro no me aguanto. O sea, un Leite solo hay. Yo dije, pero ¿por qué me preguntó? Y yo le dije, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu esposa? Hoy es bravo preguntar cómo está tu esposa porque sí, está complicado. A veces vos decís, ¿será la que yo conocí? Es parecida, pero no, parece más joven. Y te quedas con dudas, no sabes qué hacer. Porque a veces se te borra un poquito los rostros, ¿verdad? Y vos decís, ¿qué hago? ¿Le pregunto? ¿Hago como que la conozco o como que es nueva? No sé qué hacer a veces, hermano. ¿Me hago el chanchorrengo? No hago nada. Y dice, ella es mi esposa, ¿te acordás? Ah, sí. Ahí haces un poquito de foco. Está complicado. Ahora, déjeme decirle, ¿qué necesidad de tener tanta gente? Claro, tanta gente puede ser poder, estatus, inclusive dinero. Porque ahí viene la otra manipulación después, Yo te voy a profetizar que Dios hará grandes cosas contigo, tenés que tener mentalidad de reino, tenés que hacer esto y esto otro, y Dios hará grandes cosas y milagros creativos, y aquí, y establecerás el reino, y estarás en una nueva dimensión. Me emociona. Esas frases, pero me encantan. No te dicen nada, estás dentro de la jungla semántica, no te dicen nada. Son una máquina de tirar frases, como dices, ¿qué quiere decir? No sé, según el contexto. Son frases sueltas. Pero la idea es que después manipulan, porque al leer mucha gente pueden manipular para estatus, confort, poder o dinero. Cuidado con todo esto.